Hola, ¿cómo están? Que el Señor les bendiga. Es una bendición poder saludarles el día de hoy, donde vamos a compartir un tema relacionado con lo anterior, que era el reino de Dios, ¿cierto? Y que hablábamos que era una atmósfera, una esfera espiritual, donde el Señor es Cristo, como eje central. Y hoy día vamos a hablar acerca de otra cosa que se relaciona a lo anterior y que va muy ligado, ¿cierto? Y que es el señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo tiene varias ramas, varios temas como completos que se pueden desarrollar, ¿cierto? Así que hoy comenzamos ese tema y le vamos a dar continuidad a lo largo, ¿cierto? De la semana. A lo largo de los siguientes videos vamos a también a poder compartir algo en relación a eso. Así que manténgase atento a lo que vamos a estar compartiendo. Sé que va a ser de mucha bendición, tanto como el Señor me estaba ministrando a mí y enseñándome acerca de ese tema. Sé que lo va a hacer con ustedes también. Así que tome su Biblia, partimos al tiro, sin mucho preámbulo. Y vamos a irnos primero a Filipenses capítulo 2, del verso 9 al 11, donde el apóstol Pablo le está enseñando, ¿cierto?, a la iglesia de Filipo bastantes cosas en cuanto a doctrina, en cuanto a orden, en cuanto a lo que tiene que ver con estructura, mucha revelación del Espíritu. Y una de esas cosas, una de esas aristas, tiene que ver con el señorío de Cristo, precisamente. Y el capítulo 2, versículos 9, 10 y 11 del libro de Filipenses dice lo siguiente. Dice que, por lo cual Dios también le exaltó, hablando de Cristo, hasta lo sumo, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aquí el apóstol Pablo está hablando acerca de lo que Cristo padeció, ¿cierto?, por nosotros. Y dice que por causa de la obediencia de Cristo, hablamos de Cristo como Jesús hecho hombre, ¿cierto? Pero que por causa de la obediencia que tuvo el Hijo hacia el Padre, toma una posición en el reino de Dios, una posición espiritual diferente, una posición espiritual de autoridad, y que en esa posición espiritual de autoridad dice que por la obediencia, por el padecimiento, Dios lo exaltó hasta lo sumo, o sea, hasta lo más alto, y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y a veces, a nosotros, se nos olvida que Jesús es el Señor. A veces a nosotros se nos olvida que Jesús no es simplemente un ser humano que vino a padecer por nosotros, que vino a experimentar
toda clase de situaciones, toda clase de tentaciones, toda clase de vivencias, y que fue colgado en un madero de cruz, ¿cierto? Padeció por nosotros y al tercer día resucitó. Se nos olvida eso, o lo damos por sentado. Y decimos, ya, Jesús el que pasó por esto. Pero aquí el libro de Filipenses nos dice que Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, tuvo que padecer, y por causa de ese padecimiento y por su obediencia, el Señor le da la máxima autoridad, le da el máximo honor, la más alta posición en el reino espiritual, para que nosotros, como sus hijos, como su creación, le reconozcamos como el Señor. Ahora surge la pregunta de, cuando hablamos de señorío, específicamente de qué estamos hablando. Es una cosa dictatorial, un gobierno así como extremo, un gobierno que quizá nos da chance a nosotros de poder acercarnos confiados, una cosa de castigo. ¿De qué estamos hablando? Cuando hablamos de señorío de Cristo, estamos diciendo que el Señor es el que toma el primer lugar en nuestras vidas, y el primer lugar no en una área, sino que en todas las áreas de nuestras vidas. En todas. No en una en específico. En todas. Familiares, emocionales, sentimentales, profesionales, en todas las áreas. Mucho más en el aspecto espiritual. Es como llevarlo a la figura, terrenalmente hablando, de un rey, de la monarquía, ¿cierto? De los países europeos en su mayoría. Y en específicamente se me viene la imagen del reino de Inglaterra. Inglaterra todavía tiene monarquía. Y en esa monarquía, ¿cierto? Hay una figura de autoridad máxima que por esa autoridad máxima pasan todas las determinaciones y pasan todas las decisiones más importantes para esa nación. Lo mismo con nosotros. Lo mismo para nosotros, los hijos y las hijas de Dios. Es exactamente lo mismo. Nosotros somos hijos de Dios, ¿por qué? Sabemos que Cristo salió a nuestro encuentro y que Él nos hizo un llamado y nosotros le dijimos que se hace llamado. Pero al ser nosotros hijos de Dios, por el sacrificio de Cristo, nosotros no decidimos por nuestra propia cuenta. Ya nosotros no nos sometemos a situaciones por nuestra propia cuenta. Nosotros ya no nos movemos de acuerdo a nuestros propios deleites. No funciona así. Nosotros, los que hemos sido llamados por Dios para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos, para ser escogidos sus hijos, y de pasar de hijo a pasar a ser discípulo, y después, si el Señor nos llama con un llamamiento en específico a cumplir llamado, lo demás, nosotros ya no nos manejamos porque sí. Es Cristo el que nos maneja. Es el Padre el que nos maneja. ¿Y por qué? No porque Dios sea un Dios egocéntrico que diga, no, todo el mundo me tiene que ver a mí. No. Es que Él es el Señor de nuestras vidas, y como Señor de nuestras vidas, Él gobierna. Y cuando hablamos de señorío, le estamos dando el lugar más alto. Y es aquí cuando se habla acerca de lo que tiene que ver con
nuestro orden de prioridades. Todo el mundo dice que el orden de prioridades primero está Dios, después está la familia, después está, no sé, el trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es Cristo el centro de todas esas cosas. Así como la Tierra gira en torno al Sol, nuestra vida ya no gira en torno a nosotros mismos. Nuestra vida, nuestro tiempo, todo lo que somos, la economía, todo eso, ya no gira en torno a nosotros, gira en torno a Cristo. Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es el centro de nuestra atención. Cristo tiene que ser el centro de la familia, tiene que ser el centro del trabajo, tiene que ser el centro de los planes, tiene que ser el centro de todo. Y como el Señor, Él es el que gobierna, Él es el que dirige, Él es el que saca, quita, ordena y pone y saca de su lugar las cosas que a nosotros nos hace el peso y nos hace el estorbo para cumplir sus planes, para cumplir sus propósitos. Insisto, no es que el señorío de Cristo sea un señorío así como, ay, Dios es un Dios que egocéntrico que no nos deja a nosotros hacer lo que nosotros queremos. No, es que en el señorío de Cristo nosotros nos sometemos a su autoridad, a su máxima autoridad. Autoridad conferida por Dios Padre a través, por causa de la obediencia que tuvo Cristo al morir en el madero de la cruz y padecer por nosotros. Y nosotros, al ser llamados sus hijos, nos sometemos bajo esa autoridad, nos sometemos bajo ese dominio, nos sometemos bajo su señorío. No es de otra forma, no es de otra manera. De hecho, nosotros debemos decir, Señor, tú eres el Señor, por lo tanto tú gobiernas. Gobiernas mis emociones, gobiernas mis sentimientos, gobiernas mis decisiones, gobiernas todo. ¿Por qué? Porque cuando Él es el Señor, insisto, tú ya no haces lo que tú quieres hacer. Cuando Él es el Señor de tu vida, tú ya no te manejas a tu antojo. La planificación de tu vida ya no la manejas tú, la maneja el Señor. Y no, insisto, no es que Dios sea un Dios malo, sino que Él tiene planes para nosotros mucho más altos y mucho más grandes y mucho más eternos para nosotros que nosotros mismos. Cuando Él es el Señor de tu vida, como Señor va a tener que incluso interferir en tus planes para manifestar los suyos en tu vida. Cuando Él es el Señor de tu vida, Él te comienza a demandar tiempo, esfuerzo, horas de sueño, te comienza a demandar, no sé, búsqueda de la palabra con intensidad, te comienza a demandar tiempo de oración, te comienza a demandar tiempo de intimidad constante, no una vez cada 2 o 3 días, no, es constante. Porque como el Señor, Él comienza, insisto, a dirigirte. Como el Señor, Él comienza a moverte. Él comienza a direccionarte y hacerte Él el pavimento para que tú camines para ver su propósito cumplido en tu vida. No es de otra forma, no es de otra manera. Cuando Él es el Señor de tu vida, tus opiniones, tus ideas ya no cuentan. Y puede ser que suene duro. Y es un desafío para valientes. Yo no te estoy compartiendo algo que no sé. O que simplemente me lo aprendí porque me lo enseñaron. No, te estoy compartiendo algo que el Señor a mí ya me ha hecho vivir.
Por eso quizá suena un poquito golpeado. Porque yo no te estoy compartiendo algo que simplemente lo puedo leer desde la escritura para poder compartírtelo en un video. Yo te estoy compartiendo algo que el Señor ya lleva tiempo trabajando en mi vida. Yo te estoy compartiendo algo que yo ya he experimentado. Yo ya he sido expuesta a morir a mí misma. Aunque estamos hablando en lo espiritual. A morir a mi sueño, a morir a mi meta, a morir a mis proyectos, a morir incluso a mi proyecto de vida. Por decirle que sí al Señor. Por decirle que sí al propósito de Dios en mi vida. Y aunque me dolió, aunque me costó, aunque me quejé, entiendo que lo que el Señor tenía para mí era mucho más grande y mucho mayor de lo que yo estaba soñando, de lo que yo estaba pensando. Y al haberle dicho que sí, yo vi como Dios, como un papel, agarró mi sueño, agarró mi meta, agarró mi proyecto de vida y lo hizo pedazos delante de mis ojos. Y aunque me dolió, yo entendí que sus planes, yo entendí que su propósito era mucho más grande que los míos y que como Él es el Señor de mi vida, Él gobierna todas las áreas. No es algo simple, lo sé. No es algo que sea sencillo de experimentar, lo sé. Pero cuando tú y yo nos sometemos a ese gobierno, nos sometemos a ese señorío, a esa máxima autoridad de Cristo en nosotros y le damos el lugar que a Él le pertenece, nuestra vida comienza a ser más fácil, comienza a ser más simple. Porque nos comenzamos a dejar guiar por su espíritu, así como una hoja es movida por el viento, nosotros comenzamos a ser movidos de la misma manera. Y nuestra vida, al soltarle el control al Señor, al principio es un desafío tremendo. Pero después, la vida se te hace más fácil. La vida se te hace más simple. Porque tú ya no dependes de ti, dependes de Dios. Y volviendo a hablar del señorío de Cristo, Colosenses 1, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, hablando del lugar más alto. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, incluidos tú y yo. Las que están en los cielos y las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas por Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo Él tenga la preeminencia. Te leí Colosenses 1 del 15 al 18. Y cuando, para ya sintetizar, cuando nosotros hablamos del señorío de Cristo, tenemos que entender, así como lo dice el escritor en Colosenses 1:18, que Él tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Y qué es la preeminencia en todas las cosas? El primer lugar en todo. En tus sueños, en tus metas, en tus proyectos, en tus anhelos, en tus decisiones, en todo. Y como Señor, Él ya no te va a pedir, ¿qué opinas de tal o cual tema en tu vida? Ya no va a hacer eso.
Dios te va a dar indicaciones de movimientos. Haz esto, 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 esto. Y a nosotros, como simples siervos, como simples hijos que nos dejamos ver por su voluntad y por su voz, no nos queda nada más que decir, ok, Señor, amén. Y ya no le protestamos. Simplemente obedecemos. ¿Por qué? Porque cuando tú le das el primer lugar, Él te enseña la obediencia. Él te enseña a decirle, Señor, ok. Pasaje anterior, con el que comenzamos el video, decía que el Señor, por padecer y por vivir la obediencia, Dios le dio el más alto lugar, el más alto honor. Y lo hizo Señor y Cristo. Para que nosotros, para que toda rodilla se doble y confiese que Jesús es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. El señorío de Cristo no se trata simplemente de una imagen ni de un concepto, no. Se trata de una persona y esa persona es el Señor, es Cristo. Esa persona es Jesús. El señorío de Cristo no es simplemente una idea preconcebida o enseñada desde la teología. No. Es que Jesús tome su trono, se siente en tu vida y Él te maneje. Que Él esté en el primer lugar y que Él te maneje. No es de otra forma, no es de otra manera. Eso es el señorío de Cristo. Y cuando Él te maneja, y cuando Él te mueve, y cuando Él gobierna, Él comienza a pedir. Él comienza a ordenar. Él comienza a dirigirte. Y nosotros comenzamos a obedecer. Nosotros comenzamos a obedecer. Nosotros ya dejamos de patalear y comenzamos a sujetarnos a su voluntad, a su señorío, a su gobierno. Porque, para cerrar, cuando hablamos de señorío, hablamos de gobierno. Así como te ponía el ejemplo al inicio del video. Como los países tienen sus gobernantes. Y toda decisión importante está sujeta a las cabezas. Nuestras vidas están sujetas a Cristo. Y Él es el que tiene toda la autoridad para tomar sus decisiones por nosotros y dejarnos mover bajo su plan y su propósito en nosotros. Ese es el señorío de Cristo. No es de otra forma, no es de otra manera. Así que si usted quiere someterse a la voluntad del Señor, decirle, Señor, quiero que tu gobierno, tu señorío comience a dirigir mi vida, le aconsejo que se prepare. Porque cuando usted es expuesto al señorío de Cristo, Él comienza a pedir, comienza a demandar. Nos comienza a desafiar. Comienza a desordenar nuestros proyectos de vida. Y comienza a ser Él el que nos mueve, Él el que nos dirige, Él el que nos comienza a encajar en sus planes y en sus propósitos. Amén, así que quiero dejarte con esto, dejarte con esta palabra que sé que te va a bendecir, tanto como a mí. Y nos vemos en un próximo video, nos vemos en una próxima ocasión para poder seguir conversando y hablando acerca de el señorío de Cristo, del gobierno del Señor y de otros temas más que sé que van a ser de edificación. Amén. Que el Señor les bendiga. Chao.